¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a empezar la clase de anatomía ya y dermatología estética. Vamos a hacerlo, si no me equivoco, van a ser en dos partes. Ya, esta clase del día de hoy, martes, lo vamos a hacer la primera parte. Imagino que ya les van a pasar el cronograma para poder hacer la segunda parte de esta clase. ¿Sí? Mi nombre es Leviasto, soy el médico que va a impartir esta sesión. Si tuvieran alguna duda, ya no tengan problema, puedan escribir en el chat, puedan levantar el micro sin ningún problema. Ya, bueno, es anatomía y parte de histología también. Vamos a tener como que hacer mención a muchas cosas. Ya, lo que sí quisiera que por favor no crean que vamos a explayarnos y hablar ya ampliamente de la anatomía, sino vamos a enfocar temas que van a ser necesarios para nosotros como médicos estéticos. Sí, por favor, antes de poder dar inicio, quisiera que me puedan comentar. ¿Se escucha bien, por favor? Si me podrían escribir o me lo podrían comentar. Sí, se escucha bien, doctor. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, Margot. Genial. Entonces, estamos compartiendo pantalla, sí. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es anatomía facial en medicina estética. Primero quiero que recordemos estos planos de disección anatómica que son muy importantes poder mencionar, ¿ya? Como ven acá en esta imagen, son 7 planos de disección anatómica necesarios que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ya, para empezar, la piel, que es el primero en el cual nosotros tenemos que examinar a nuestros pacientes, tenemos que evaluarlos, siempre teniendo en cuenta esta. Ya, va a ser lo primero que vamos a ver, para empezar, ¿no? Vamos a evaluar ahí las diferentes líneas de expresión que pueda tener, ya las fases del envejecimiento que vamos a mencionar más adelante, siempre basándonos en una teoría del fotoenvejecimiento cutáneo, que es de la clasificación de Globó, que es la que más podríamos utilizar, ¿ya? Y nosotros podemos así decidir qué tipo de procedimientos puede realizar, solo evaluando la piel de nuestro paciente, ¿no? Debajo esta vamos a encontrar la capa fosfadiposa, ya que es necesario también mencionar. ¿Por qué? No, porque hay una teoría que es la teoría volumétrica, ya en el cual hace mención que si perdemos volumen, o bueno, o esta grasita que estamos mencionando, ya vamos a tener un rostro envejecido, ya un rostro demasiado. Ya acá vamos a encontrar cojinetes grasos superficiales, cojinetes grasos profundos, ya que vamos a ir viendo más adelante, pero que estos también se van a perder, ¿no? Se van a ver disminuidos, mermados por el envejecimiento fisiológico de la persona. Vamos a tener también la aponeurosis temporoparietal, ya en el cual acá vamos a hablar del ESMAS, necesario que lo podamos conocer, ya que este va a ser el sistema músculo aponeurótico superficial. Hoy en día se habla mucho de se menciona bastante, ya que se utiliza, bueno, en diferentes procedimientos de cirugía estética, de medicina estética, por los procedimientos tanto de los tensores, sustancias de relleno, ya, en el cual nos va a ser importantísimo poder encontrarlo en los planos de disección anatómica. Los músculos y la aponeurosis también van a ser necesarios, ¿no? Que podamos encontrar por qué. Porque ustedes saben que a nivel muscular nosotros vamos a dar el tratamiento de toxina botulínica. Ya, esto es importantísimo que nosotros podamos reconocer cada uno de los músculos del rostro, porque tenemos que conocer su función, tenemos que conocer dónde se encuentran para poder tratar con la toxina botulínica en adelante. Pero también en este espacio, ya en este plano anatómico, vamos a encontrar los ligamentos de fijación. Estos ligamentos de fijación ya también son necesarios, tal cual como el ESMAS, como los cojinetes grasos. ¿Por qué? Porque nosotros estos ligamentos de fijación ya vamos a tener en cuenta de que si vamos a tener una pérdida de estos, vamos a tener un rostro caído, ya, porque como su nombre lo menciona, va a fijar, ya, estructuras del rostro, puede ser del hueso a la piel, puede ser de partes blandas a la piel, ya, pero lo que va a ser muy importantísimo va a ser la fijación. Y tenemos también, siguiendo la secuencia, los tejidos celulares flaxos como la fascia profunda,
tenemos el pericráneo, periósteo, músculos profundos y la bóveda craneana. Esta bóveda craneana también por el envejecimiento fisiológico de la persona, ya se va a dar, pues va a tener su alteración, va a tener una degeneración, ya, pero fisiológica. Vamos a ver de que, bueno, por etapas que va a llevar la persona y en especial por pérdidas hormonales que pueda tener, vamos a ver que se puede acelerar, pues, el envejecimiento de todas estas estructuras que estamos viendo. Las vamos a ir desglosando ya poco a poco cada una de ellas. Acá quiero que vean en esta imagen también ya tridimensional. Ya acá podemos encontrar los cojinetes grasos, ya superficiales, profundos. Podemos encontrar la arteria facial. No olviden esto, que es necesario para nosotros poder hablar de la arteria facial como importantísimo vaso y que puede irrigar el centro del rostro. Ya, pero también conocerlo porque para nosotros tenemos que conocer las consecuencias que se puedan dar si es que tenemos alguna alteración de esta. Vamos a encontrar acá, bueno, la glándula parótida, ya que es necesario que ustedes puedan conocer toda la celdilla parotidia, porque de estas que nosotros podemos tener ciertas lesiones, ¿no? Si es que, bueno, cuando trabajamos con hilos tensores, cuando trabajamos con, bueno, sustancias de relleno como agujas, ¿ya? Y ya lo vamos a mencionar más adelante. Y esta de acá, que va a ser el SMAS, que es el sistema músculo-aponeurótico superficial, ya en el cual va a tallar mucho, pues, en los procedimientos. ¿Ya? Y cada uno de los grupos musculares que estamos viendo, superficiales más que nada, ya que van a ser los necesarios para poder tratar. Y siempre, por favor, tengan en cuenta que el rostro se va a dividir en tercios, disculpen, en tercios, ¿ya? Un tercio superior, medio, inferior, y cada uno de estos paquetes musculares de estos van a ser necesarios para poder ser tratados con la toxina botulínica. Ya, veamos, primero la piel, ya, la piel va a ser importantísimo poder conocer su histología. Vamos a ver que va a tener tres capas, ya, en el cual la más superficial va a ser la epidermis, en el cual va a tener un epitelio queratinizado, escamoso y estratificado. Vamos a tener a la dermis, que va a estar formada por una red de material amorfa, va a tener fibras y estructuras celulares, por lo cual acá vamos a encontrar también las fibras, a los fibroblastos y fibras de colágeno, elastina y reticulina. Al nosotros tener el fibroblasto, vamos a cambiar acá, al fibroblasto, ya tener en cuenta que estos van a ser los que van a estimular ya la producción de colágeno. Ya nosotros entonces con las diferentes sustancias, en especial bioestimuladores de colágeno, vamos a hacer que se estimulen estos fibroblastos, ¿no? Ya que van a ser los encargados de la producción del colágeno. ¿Ya? Y bajo la dermis, como capa más profunda, vamos a tener a la hipodermis, que es el tejido adiposo subcutáneo, que es rico en fibras de colágeno y elastina. Acá, más que nada, vamos a encontrar esa red de colágeno importante, ¿ya? Que va a dar sostén, ¿ya? En las otras dos capas superiores que va a tener por encima. Recuerden, entonces, para nosotros en medicina estética es importante, por favor, hablar del colágeno, ¿ya? Siempre vamos a tener los procedimientos que vayamos a hacer, siempre van a ser enfocados en el colágeno, ¿ya? Así que todo procedimiento, recuerden, enfocado en el colágeno. Acá vemos un estudio, vean, que nos menciona la topografía tridimensional de los tejidos blandos faciales para procedimientos en enhebrados más seguros y efectivos. Acá les estoy dejando el DOI, por favor. Ustedes puedan meterse a internet y poder descargarlo y poder leer. ¿Por qué es que les estoy mencionando este estudio? Porque acá nos menciona que podemos reducir las complicaciones ocasionadas por el procedimiento o los procedimientos de hilos tensores, ¿no? Los fillers, ya que tenemos que conocer siempre, ¿no? Que se va a trabajar en la grasa superficial o, como les mencionaba, en el sistema músculo-aponeurótico superficial de la cara, ¿no? El objetivo del estudio fue establecer el espesor. Siempre es necesario poder conocer estos espesores, ¿ya? Si bien no vayamos a recordar los números que les voy a mencionar más adelante,
Pero para ustedes, por favor, tienen que conocer que el tercio medio, tercio superior, tercio inferior, ya va a tener diferentes tipos de grosor. Por lo cual ustedes tienen que variar ya por la zona donde vayan a trabajar con las agujas, con la cánula, con el hilo, ya porque los grosores van a ser muy diferentes. Ya, así que van a encontrar ustedes diferentes tipos de marcas, bueno, igual en sustancias de relleno, marcas también en lo que son hilos tensores o hilos de redensificación, en el cual van a ser específicos, bueno, para ciertas zonas. Y todo eso va a variar por por el grosor de la capa donde ustedes vayan a estar trabajando. Ya entonces, como les decía, este estudio, bueno, ha hecho un escáner 3D de la zona del rostro, por lo cual nos menciona que tenemos que tener mucho cuidado, pues, en ciertas zonas, porque el grosor de la piel va a variar, ya, así que tener cuidado con los procedimientos. Vean, acá está este estudio, bueno, el cuadro del estudio, vean, acá en los hombres y en mujeres. Vean, acá en el tercio superior, vean en frente, van a darse cuenta que en el varón puede ser 0,90 milímetros y en la mujer 0,84 milímetros. Vean que un poco, y bajando para el tercio medio, párpados, ya párpados, obviamente va a ser una zona, una piel más delgada. Vamos a tener acá 0,57 milímetros en el varón y 0,47 milímetros en la mujer. La mejilla, ya que es ya parte del tercio medio, en el hombre, el varón, vamos a tener 1,24 milímetros, a diferencia que en la mujer vamos a tener 1,04 milímetros. Ya en el mentón vamos a ver que igual es una piel un poco delgada, ya 0,9, 0,89 milímetros varón, 0,75 milímetros en la mujer, y en el cuello, ya por las fibras de platisma que podemos tener, vamos a darnos cuenta que el espesor cutáneo es un poco mayor. Y esto es importante, ya, bueno, sabiendo que entre varón y mujer, específicamente el grosor de la piel puede variar. Ya eso sí lo tenemos que tener claro. Pero lo que más importa es de que ustedes tengan en cuenta es de que, bueno, de cada zona ya pudiese diferenciarse ya el grosor, como ven, el párpado con el cuello. Es un poco lógico, ¿no? De que nosotros podamos comparar estas y decir, bueno, el párpado va a tener la piel mucho más delgada que las zonas del cuello. Evidentemente, lo sabemos, pero esto es lo que ha tratado de hacer con todas las zonas del rostro ya este estudio. Por lo cual tengan en cuenta ese cuadro, por favor. Y lo que les mencionaba, ¿no? La importancia del colágeno. La capa superficial ya de la hipodermis se va a unir firmemente a la dermis por las fibras de colágeno. Eso es lo que les decía, ¿no? La hipodermis va a tener una gran rica fuente de colágeno, va a haber una rica cadena de colágeno, por lo cual estas van a unirse pues a las dos capas superiores que va a tener la hipodermis. Por lo cual la disminución de las fibras de colágeno van a ser causales en parte de la aparición de arrugas. Esto es importante, ¿no? Eso es lo que les decía, la disminución progresiva del colágeno va a hacer de que tengamos un rostro envejecido. Acá vamos a tener al colágeno tipo 1, ya colágeno tipo 1 y el tipo 3 en la piel. Bueno, el tipo 1 tiene aproximadamente un 90% de más de frecuencia en el rostro, ¿no? Que el tipo 3 un 10%. Por lo general, a la producción va a ser así, ¿no? Vamos a tener generación de tipo 3 ya, ahí va a pasar a ser un tipo 1 con el tiempo, ¿no? El colágeno es producido por los fibroblastos, eso les estaba mencionando porque para nosotros entonces va a ser importantísimo la estimulación de la síntesis de colágeno, ¿ya? Ese va a ser nuestro pilar en el tratamiento. Tenemos colágeno y menopausia. Les mencionaba que la disminución hormonal progresiva, ya por un deterioro fisiológico también de esta cadena, o bueno, del eje hormonal que pueda tener la persona, vamos a tener alteraciones de colágeno, ¿no? Y por lo cual vamos a tener un rostro envejecido. ¿Qué les decía? Vean, la pérdida de colágeno está asociada a la disminución de estrógenos, ¿ya? El 30% del colágeno se pierde en los primeros 5 años tras la menopausia. Vean, 5 años desde que la mujer está llegando a la menopausia, va a tener una disminución del 30% de colágeno y este va a ir disminuyendo progresivamente con los años. La mujer va a perder un 2,1% de colágeno de piel
cada año posmenopausia. Entonces ustedes se van dando cuenta. Por lo general, la mujer llega a estar, bueno, a tener la menopausia de entre los 40 años en adelante, ustedes saben, o porque menor de 40 años, podríamos llamar una menopausia precoz, ¿no? Entonces, en adelante, si se puede dar, ya desde la perimenopausia, nosotros ya debemos de estar tratando ya con bioestimuladores a la persona para que la pérdida de colágeno no vaya a ser muy acelerada. Tenemos este cuadrito de las teorías del envejecimiento que quiero que lo vean. Ya, tenemos primero el tema hormonal, que ya les mencionaba, que la producción de hormonas sexuales en las gónadas, hipófisis, glándulas suprarrenales, etcétera, todo el eje hormonal que pueda tener la persona, va a disminuir. Va a disminuir evidentemente por la edad, ¿ya? Esta disminución conlleva el deterioro de varias funciones de la piel. Tenemos las mutaciones del ADN mitocondrial, ¿ya? Que van a estar presentes en síndromes asociados con el envejecimiento prematuro. ¿Ya? La disminución de la capacidad de reparación del ADN y o mutaciones está asociada con el envejecimiento acelerado, por lo cual un daño del ADN acumulativo tiene un papel importante en el proceso del envejecimiento. Tenemos otro tema importante, ya, que es el estrés oxidativo. ¿Ya? Ese es secundario a la alteración de la homeostasis, óxido, reducción intracelular, o sea, de que vayamos a tener radicales libres en la persona, ¿ya? Va a haber un desequilibrio pues, entre prooxidantes y oxidantes, que la verdad va a ser importante manejar, bueno, con antioxidantes, ¿ya? Cada estos radicales libres que se van a formar, ¿ya? Porque lo que nosotros no queremos es que producto de estos radicales libres vamos a tener un proceso inflamatorio crónico en la persona. Y por ende, y por este proceso inflamatorio crónico que podamos tener, vamos a producir ya gran cantidad de patologías en la persona. No solo un envejecimiento como lo estamos mencionando, sino que se pueda dar, bueno, numerosas enfermedades, tanto cardiovasculares, neurológicas y ciertos tipos de cáncer, ¿ya? Todo por ese proceso inflamatorio crónico que pueda tener. Problemas reumatológicos, problemas neurológicos, ya problemas psiquiátricos, ya, por favor, entonces es importante que nosotros podamos tratar este estrés oxidativo. Y ahí es donde entra a tallar lo que es la teoría, las teorías de la medicina ortomolecular, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros corregir estas acá? Ya, por lo tal, entonces ustedes ven, tenemos que eliminar ese proceso inflamatorio crónico que pueda llevar o tener la persona y poder corregir esto. Tenemos los telómeros, ¿ya? En el que tiene un papel fundamental la protección y la integridad de los cromosomas. Sabemos, ¿no? Un telómero va a ser parte también de estos cromosomas. Pero recuerden que este es el mejor marcador molecular del grado de envejecimiento del organismo, ¿ya? Es algo en el que quizás no tenemos tanta implicancia, en el cual no podemos tener mucha mejoría, ya para reducir parte del envejecimiento, pero sí podemos nosotros mejorar ya en el trabajo en el estrés oxidativo y tanto a nivel hormonal, ya ustedes saben, ya entonces estos dos temitas, ya de las teorías del envejecimiento cutáneo, por estrés oxidativo o por un tema hormonal, nosotros podemos corregir. Ya están dándose cuenta y ahorita vamos a hablar también de otras teorías del envejecimiento. Hay reparos anatómicos que son importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Ya? En sí, todo reparo anatómico es importante, ¿no? Toda la anatomía debe ser conocida, ya manejada, para poder evitar las complicaciones. Más que nada es eso. Vean acá la arteria temporal superficial. Es un reparo anatómico importante porque es la arteria que más hematomas produce cuando nosotros lo estamos lesionando, cuando nosotros tenemos una iatrogenia de la arteria temporal superficial. Entonces, por más leve que pueda ser el hematoma, ya va a ser una complicación para su paciente. El paciente lamentablemente no va a entender de que el hematoma que se está produciendo puede resolverse progresivamente en los días, ya sin necesidad de hacer algún drenaje, bueno, porque es un poco leve o moderado, pero vamos a tener hematomas que sí puede llevar a que nosotros vamos a producir algún tipo de drenaje. Acá vamos a tener que esta arteria, entonces, por favor, cuando vayan a trabajar cercana a la arteria temporal superficial, ¿ya? Y esto se va a dar mucho, ¿ya? Cuando ustedes trabajan con hilos tensores.
Ya acá vamos a tener que esta se va por delante del trago, ya en la rama frontal y parietal. Tenemos a la arteria cigomática orbitaria, importante arteria también, porque si la podemos lesionar, podemos producir alguna obstrucción de la arteria central de la retina. Ya lo vamos a ver más adelante. La arteria facial, de igual manera, como la arteria cigomática que estamos mencionando. Ya tenemos que conocer ese recorrido, porque si nosotros obstruimos la arteria facial, necesariamente vamos a tener que tratar. Ya si trabajamos con una sustancia de relleno como el ácido hialurónico, tenemos que meter su antídoto, ya como la hialuronidasa. Ya, así que por favor, ¿y por qué? Si nosotros hacemos o producimos una obstrucción de la arteria facial, bien, lo que va a pasar va a una necrosis de la zona, ¿no? Desde una isquemia, necrosis, etcétera. Pero también les mencionaba que pudiese existir un viaje embólico, ya, y generar una obstrucción de la arteria central de la retina, y si nos vamos mucho más lejos, siguiendo todo el circuito ya arterial, podemos producir una lesión del polígono de Willis, por lo cual puede haber un stroke isquémico, ya, y puede llevar a la muerte de la persona. Tenemos a la vena temporal medial, tal cual como la arteria temporal, ya sí que tenganla en cuenta, se lesiona y produce hematomas. Tenemos acá el conducto parotidio, ya es necesario que podamos conocer a este y a la glándula parótida. Pero este conducto parotidio se lesiona muy frecuentemente si es que no tienen cuidado en el tercio inferior del rostro cuando trabajan con agujas, ya, y están colocando sustancias, ya, bioestimuladores, sustancias de relleno, etcétera. Ya, o cuando van a colocar muy profundo, ya, en los hilos tensores. Y el nervio facial, que también se puede lesionar, ya, y nosotros sabemos que si producimos lesiones del nervio facial, ya una iatrogenia de este, podemos tener alteraciones de la musculatura del rostro, ¿sí? Porque recuerden que el nervio facial va a ser el principal nervio motor del rostro, ya, de la musculatura mímica del rostro. Entonces, estas son las zonas faciales, pues, ¿no? Acá vamos a encontrar la arteria, vena temporal, a los nervios, ya las zonas de la arteria facial, ya tenemos acá el conducto parotidio, parte de la glándula parótida. Entonces, a tener en cuenta cada una de estas zonas faciales peligrosas, que son estos reparos anatómicos que ya les estaba mencionando. Tenemos también, siguiendo ese plano de disección, tenemos al ESMAS, ¿no? Que es la capa múscula-poneurótica superficial, y como les decía, ¿no? Ha ganado una gran atención durante los últimos años, pues, ¿no? La alteración de esta capa, es decir, el acortamiento, la duplicación o la refijación, va a ser la base general para los procedimientos quirúrgicos de estiramiento facial, ahí lo que decía, ¿no? De los lifting que pueda darse por hilos tensores, sustancias de relleno, cirugía estética. El SMAS va a explicar la relación y las conexiones entre la fascia superficial y los músculos de la expresión facial, ¿ya? Con toda esa dermis que pueda tener adyacente a estas regiones, estos tejidos blandos que puede existir, ¿no? La parte importante de esto es más, en el envejecimiento facial, va a ser sobre la parte más expresiva del rostro, donde se van a encontrar los músculos periorales y perioculares. Ya, acá tenemos también los paquetes grasos o fat pads, ya, que van a ser necesarios, ¿no? Según la teoría del envejecimiento o volumétrico, ya que lo vamos a ver más adelante, que nos va a decir que una disminución de estos paquetes grasos nos va a llevar a que la persona pueda tener un rostro envejecido. Como les dije, vamos a tener compartimentos grasos profundos y compartimentos grasos superficiales. Acá tenemos a los suboculares, que van a estar de una forma medial y lateral, ya, que van a ser estos de acá, vean, los suboculares. Y ahí el compartimiento graso bucal y el ROF, que va a ser el retroorbicular, ya, debajo del músculo orbicular del ojo. Ya también vamos a tener a los compartimentos grasos superficiales. Acá vamos a encontrar la grasa malar, toda esta zona va a ser la grasa malar, la grasa periorbitaria también, pero superficial, que se van a ver afectadas, ¿no? Con el envejecimiento. Entonces ustedes pueden ver que tenemos en todo el extenso del rostro compartimientos grasos, y estos van a ser necesarios
ya a que podamos mencionar. Y acá va esa controversia ya que se tiene de que si debe realizarse la extracción de las bolas de Bichat ya para poder realizar un afinamiento, para un afinamiento facial, ¿ya? Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Tenemos también los ligamentos suspensorios, les mencionaba. Estos ligamentos suspensorios, ya que van a actuar como estructura de soporte para los tejidos faciales, existe una estructura crucial ya de soporte para los tejidos blandos del tercio medio facial, que van a ser las zonas que más nos van a interesar tratar en sustancias de rellenos, ya que la laxitud y el descenso de la grasa malar van a ser gran parte de responsabilidad del envejecimiento global de la cara. El ligamento cigomático cutáneo y el ligamento mandibular van a ser los dos más importantes en mención, ¿ya? Porque van a ser los dos ligamentos que vamos a encontrar específicamente en el tercio medio del rostro. Pero también tenemos otros, ya tenemos los ligamentos osteocutáneos, ya que van a, como su nombre lo dice, van a conectar parte del hueso a la piel, ya, y por lo cual van a ser los que van a producir mayor fuerza en las uniones ligamentosas. Tenemos el ligamento cigomático cutáneo o parche de MacGregor, que va a tener su origen en el hueso cigomático superior y se va a insertar en la dermis, ¿ya? El borde inferior del auricular y la grasa auricular también. Y tenemos al ligamento mandibular o mandíbulo cutáneo, ¿ya? Que va, como su nombre lo dice, que va a unir de la mandíbula al platisma y al depresor del ángulo de la boca. ¿Ya? Y acá estos son los ligamentos que les decía. Vamos a tener muchos ligamentos retenes ya del rostro, pero por favor recuerden estos cuatro: el cigomático, el parotidio, el mandibular y el massetérico. Vamos a hablar de eso en su momento, cuando llevemos ácido hialurónico. Vamos a ver de que estos cuatro ligamentos en mención van a ser los que van a ser tratados como cuatro puntos fundamentales de sostén ya con la sustancia de relleno. Ya, bien, acá tenemos, ya entrando a la parte ósea, que es también necesaria poder conocer, ya tenemos acá la cabeza ósea, tenemos al cráneo, ya, y la cara. En el cráneo nosotros vamos a encontrar huesos, ¿no? Que van a producir sostén y protección a lo que es la parte del sistema nervioso central como cerebro, ¿no? Acá vamos a tener el cuidado, bueno, el hueso parietal, ¿ya? Al temporal, al frontal y al occipital. Cuatro huesos en el cual cada uno va a tener su hueso en contraparte, ¿ya? Porque vamos a tener temporal, lado derecho, temporal izquierdo, parietal derecho, occipital, temporal, ¿ya? Y también vamos a tener los huesos de la cara. Acá vamos a tener a los más grandes, a los mandibulares, al maxilar mandibular, al cigomático, a los huesos propios de la nariz. Vamos a tener también a los huesos del globo ocular, ya que van a producir protección al globo ocular. Ya vamos a encontrar acá cada uno de sus huesillos importantísimos, en el cual no vamos a entallar mayor énfasis, porque para nosotros en medicina estética esos huesecillos ya que van a producir protección en el globo ocular, no son tan necesarios poder conocer. Pero para nosotros sí, ya los huesos propios de la nariz, el hueso cigomático, ya el maxilar y el mandibular. Huesos importantísimos que nosotros tenemos que conocer, ya que van a ser los que van a estar en la cara, ¿ya? Y acá vamos a ver, cara superficial. Esto es necesario porque acá vamos a hablar de los músculos mímicos, la arteria facial, la vena facial, la región parotidia y la inervación que pueda tener la cara superficial. Bien, tenemos a los músculos faciales. Vamos a ver, por favor. Sí, ¿se escucha bien, por favor? ¿Hay alguna mención hasta este momento? Muy bien. Genial, entonces continuemos. Ahora vamos a ver parte de la musculatura facial. ¿Ya? Es necesario y que podamos conocer cada una de estas. ¿Por qué? Porque nosotros al conocer estos musculitos de una manera adecuada, vamos primero a identificarlos y poder saber cuál es su función y también cómo vamos a tratarlos, ¿no? Ya les dije, todo lo que es músculos
ya puede ser tratado con la toxina botulínica. Ya no vamos a enfatizar mucho del tratamiento con toxina botulínica, ya, pero recuerde que se va a trabajar a nivel muscular, ya, porque el mecanismo de acción que tiene esta toxina botulínica es sobre la placa mioneural, ya, así que a nivel muscular también puede trabajar también sobre las glándulas sebáceas, ya, apocrinas, autocrinas, etcétera, ya, pero vamos a hacer énfasis siempre de toxina botulínica con músculos. El músculo occipito frontal, ya, tiene un origen en la poneurosis epicraneana, ya, en el cual vamos a tener aquí es un tendón que va a cubrir la parte superior del cráneo, la inserción que va a ser en la piel de las cejas y en la parte anterior del cuero cabelludo. Va a estar inervado por el nervio facial, ya, o que va a ser el séptimo par craneal, ya va a tener una acción de elevar las cejas y arrugar la frente, lo que va a permitir la expresión de sorpresa o inquietud y la función que pueda tener que va a facilitar la expresión emocional y la protección ocular al elevar estas cejitas. ¿Ya? Entonces ustedes pueden reconocerlo en esta imagen, ¿ya? ¿Cuál va a ser este musculito? Como ven, son dos vientres, no necesariamente solo esto. Este es un vientre del músculo occipito frontal y este es otro, ¿ya? Cuando nosotros vayamos a realizar el tratamiento, ya con toxina botulínica, te lo voy adelantando, ya, nunca se trabaja por 2 centímetros por encima, ya, de lo que es la línea de la ceja. 2 centímetros, ya, 2 centímetros, ya, no se trabaja con toxina botulínica, por favor. Ya, entonces vean que el músculo frontal ya no va a ser trabajado en estos 2 centímetros, sino que vayamos a generar ya una V, como lo vamos a ver, pero eso lo vamos a enfatizar más en toxina botulínica, como se ve en la imagen, y ustedes puedan generar la aplicación ya de la toxina botulínica en los diferentes pliegues del músculo occipito frontal. Pero recuerden, ya desde ahora se los digo, no 2 centímetros por encima de la línea de la ceja y tampoco la parte externa ya de la cola de la ceja. ¿Por qué? Porque vamos a producir una ceja caída. Bueno, tenemos también acá otro músculo del tercio superior que va a ser el depresor superciliar, que es este de acá, ya como pueden ver en la imagen, este depresor superciliar, en el cual se va a insertar, ¿no? Este musculito se origina en el borde orbitario medial, insertándose en la cara medial de la órbita ósea. Su acción va a ser tirar hacia abajo las cejas. Como pueden ver, son dos paquetes, son dos grupitos de estos musculitos, en el cual también nosotros cuando tengamos ya que trabajar el tercio superior y las arrugas que se van a formar producto acá en el entrecejo, tenemos que trabajar en este depresor superciliar y también en este músculo que va a ser el corrugador, que va a ser un musculito que va a estar a mayor profundidad, ya según viendo un plano anatómico, ya por detrás de este depresor superciliar. Acá vamos a tener ya que este se va a originar en la porción nasal del hueso frontal. Ya, o sea, el hueso, el músculo se va a originar de acá. Se va a insertar en el tercio medio de la piel de las cejas y en la galea aponeurótica. Se va a inervar por el nervio facial. La función que va a tener va a ser desplazar las cejas medial e inferiormente, creando arrugas verticales sobre la nariz, reflejando el dolor y el enfado. ¿Ya? Entonces, acá sobre este corrugador podemos trabajar también con la toxina botulínica. No, ustedes no lo van a evidenciar, siempre tienen que tener en cuenta que va a estar por detrás del músculo depresor superciliar. Y el que vamos a encontrar de forma triangular o abanico, como lo quieran llamar, va a ser este músculo prócer, ya que va a estar acá más central, ya entre el entrecejo. Se va a originar del dorso de los huesos nasales y de la parte superior del cartílago nasal, extendiéndose a modo de abanico, ¿no? Para insertarse en la piel de la región de la glabela y de los extremos mediales de las cejas. Ya saben, todo músculo va a estar inervado por el nervio facial
ya la función que va a tener es que va a deprimir los extremos mediales de las cejas y va a generar arrugas en la piel de la glabela. Esto crea una expresión facial compatible con las emociones de ira y tristeza. Acá, también considerado como parte del tercio superior, ya es el músculo orbicular, que se va a originar de los huesos frontales, tanto maxilar y lagrimal. Se va a extender alrededor de la órbita ocular. Se inserta ya en el tejido alrededor de los ojos y en los párpados. Ya la acción de este músculo va a ser cerrar los párpados, permitiendo el parpadeo y las contracciones para proteger los ojos. ¿Ya? ¿Qué función va a tener? Proteger los ojos de la luz intensa, de cuerpos extraños y va a participar en la expresión de la emoción. ¿Cómo cuál? Sonreír, fruncir el ceño. ¿No? Nosotros podemos decir a la persona que realice, que frunza el ceño, ¿ya? Y por lo cual es el músculo orbicular muy fácil de poder ubicarse. Ya tenemos, ya entrando al tercio medio, al músculo elevador del labio, ya en el cual se va a originar en el proceso cigomático del maxilar y del proceso maxilar del hueso cigomático, ¿ya? Su inervación se va a dar por las ramas cigomática y bucal, pero del nervio facial. La irrigación va a darse por la arteria facial, pero también por una rama infraorbitaria de la arteria maxilar. Vamos a tener la función de este musculito, como su nombre lo dice, que va a ser el músculo elevador del labio, ya que va a ser parte de otro grupo de músculos que también van a tener esta función, ya elevar y evertir el labio superior, exponiendo a los dientes superiores, ¿ya? Esto nos sirve mucho para poder tratar a la persona que pueda tener sonrisa gingival. En el caso de que las personas tengan sonrisa gingival, nosotros tenemos que producir o trabajar sobre el punto de joints, ¿ya? Que va a ser, a trabajar sobre este grupo de músculos, ¿ya? Para poder tratar esa sonrisa gingival. Para el que no sabe qué es la sonrisa gingival es la exposición más de 3 milímetros de la encía al sonreír, ¿ya? Y eso no es nada estético, por lo cual nosotros tenemos que relajar estos musculitos que van a ayudar a evertir y elevar el labio para poder mejorar el procedimiento. Tenemos también el músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz, ya en el cual la parte superior del proceso frontal del maxilar, ya, y va a descender para insertarse en el pericondrio, ¿no? De la piel y del cartílago. Ya, algunas de sus fibras se dirigen hacia la parte lateral del labio superior y se mezclan a este nivel con fibras del elevador del labio superior y el orbicular de la boca. Ya se van a inervar por las ramas del cigomático y bucal del nervio facial. Se va a irrigar por las ramas de la arteria facial y de la rama infraorbitaria, ¿ya? Y va a tener como función ya vertir el labio superior, así como también elevar, profundizar y aumentar la curvatura del surco nasolabial. Tenemos al músculo nasal, ya en el cual vamos a tener una porción alar y una porción transversa. La porción alar se va a ubicar en la ala de la nariz, se va a originar en la cara anterior del maxilar, sobre la fosa incisiva, medial a la porción transversa. Ya se va a extender superior y anteriormente para insertarse ya en la piel del ala nasal por encima del pilar lateral del cartílago alar mayor. Bueno, como ven, es un pequeño musculito, ya esta porción alar del músculo nasal, ya, y acá vamos a tener esta porción transversa. Vean que va a ser un poco mayor, se va a ubicar en el área ya del dorso de la nariz, se va a originar superior y lateralmente a la fosa incisiva, lateralmente a la porción alar. Desde aquí sus fibras se dirigen superior, ya, y lateralmente para insertarse en el dorso de la nariz. Y lo bueno es que se van a interdigitar con sus homónimos, ¿no? Contralaterales como puente nasal. El músculo cigomático menor, ya, es este de acá. Como tenemos un músculo cigomático menor, también vamos a tener un músculo cigomático mayor.
Ya este músculo cigomático menor tiene origen en la cara lateral del hueso cigomático y se extiende diagonalmente hacia los labios. Ya como pueden ver, se va a insertar en el labio superior, ya medial al músculo cigomático mayor, se inerva ya por ramas del nervio facial y se irriga por ramas del labial superior de la arteria facial. La función de este musculito es que va a hacer sinergia con los otros elevadores y eversores del labio superior, en el cual va a contribuir a hacer una serie de gestos como la sonrisa. Es lo que les decía, ¿no? Va a haber grupos musculares que van a ayudar mucho a esa eversión y elevar el ángulo del labio. Tenemos un cigomático mayor, tal cual como estábamos mencionando que vamos a tener un cigomático menor. Ya este se va a insertar en la cara lateral del hueso cigomático y se extiende diagonalmente hasta el ángulo de la boca. Se va a inervar por los ramos del cigomático y bucal del nervio facial, ya se va a irrigar por ramas labiales del labial superior y de la propia arteria facial, ¿no? Su función va a ser elevar y traccionar lateralmente el ángulo de la boca, ya produciendo el gesto de sonrisa al colaborar sinérgicamente con otros músculos faciales. Vamos a tener el músculo risorio, ya en la parte del tercio inferior, en el cual se va a originar de numerosos puntos, entre los cuales se va a incluir la fascia parotidia, ya la fascia del macetero, las fibras del platisma y ocasionalmente el arco cigomático. Ya su irrigación va a ser también por ramas de la arteria facial, pero labial, ya va a haber unas ramitas que va a inervar este. Su función va a ser traccionar el ángulo de la boca en sentido lateral y superior, por lo cual este es el musculito que nos va a producir pues la risa, ¿no? Esa sonrisita, por lo cual lleva su nombre músculo risorio. Tenemos acá el músculo orbicular de la boca, ¿no? Que va a tener un origen en la parte externa de la mandíbula, ¿ya? Y maxilar y los huesos de la nariz, ¿ya? Se va a insertar en el labio superior, inferior y comisura de los labios. Se va a inervar por el nervio facial, ¿ya? Su acción va a ser cerrar los labios y permitir sus movimientos para hablar, comer o besar. La función va a ser facilitar la articulación de los sonidos, ¿ya? Y por lo cual va a mantener la cavidad bucal cerrada y va a permitir estas expresiones faciales, ¿no? Bien, por favor, entonces vean que este musculito orbicular, tal cual como el músculo orbicular de los ojos, ya va a ser muy sencillo de poder tratar, ¿ya? Y es más, cuando nosotros queramos generar bien, por favor, eso es a tener en cuenta desde ahora, la aplicación de ácido hialurónico en este tipo de músculos, tenemos que evaluar la parte mucosa muscular ya del músculo para poder ser tratado y evitar complicaciones de la arteria facial, pues, ¿no? Vamos a tener al músculo buccinador, ya en el cual se va a originar en la parte posterior de la mandíbula y el hueso cigomático. Se va a insertar en la comisura labial y en la poneurosis bucal. La acción va a ser comprimir las mejillas hacia los dientes, lo que facilita la masticación y el soplado. El músculo buccinador va a funcionar mucho cuando nosotros realicemos la expresión de soplado, ¿no? La ayuda o función va a ayudar a mantener el bolo alimenticio durante la masticación, participando en la succión y colaborar con la expresión facial de enfado o concentración. Tenemos al músculo depresor del ángulo de la boca, ¿ya? En el cual es este de acá, ustedes pueden evidenciar, tiene una forma triangular, en el cual se va a originar de la línea oblicua de la mandíbula y va a ascender en sentido vertical para insertarse en el modiolo, ¿no? El modiolo de la mandíbula. Se va a irrigar ya por ramas del labial inferior. Sus funciones, como su nombre lo menciona, va a ser descender la comisura labial, lo cual va a contribuir a expresar sentimientos de tristeza o enojo. Tenemos al depresor del labio inferior, ya, que es este musculito de acá, el cual se va a originar de la línea oblicua de la mandíbula y es continuo con la porción labial del platismo. Ya va a tener ramas que se van a interdigitar con el músculo platismo. Se va a irrigar también por ramas de la arteria labial inferior que van a dar también ramas mentonianas, ¿no? De la arteria alveolar inferior, que va a ser ramas de la arteria maxilar. Su función de este depresor labial inferior
va a ser deprimir pues el labio, ¿no? Junto con la porción labial del platisma, por lo cual vamos a traccionar el labio hacia inferior y de forma media. Y este músculo mentoniano, ya que también cuando queramos realizar el afinamiento facial tenemos que trabajar sobre este mentoniano. Ya se va a originar en la cara anterior del cuerpo de la mandíbula y se hace superficial mientras desciende para insertarse en el mentón a nivel del surco mentolabial. Se va a irrigar la rama labial inferior de la arteria facial y la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior. Su función va a ser que la acción del músculo mentoniano consiste en descender y evertir la base del labio inferior. Debido a la inserción del músculo durante su contracción, también se generan arrugas en la piel del mentón, ¿no? Es parte del tratamiento del afinamiento del óvalo facial. Y este musculito macetérico, ya que pueden ver que es un músculo grande, que va a servir mucho para elevar y proteger la mandíbula, ya, porque esta también va a dar apoyo y protección a la articulación ATM, a la temporomandibular, ya es importantísimo para tratar el perfilamiento facial. Ustedes saben de que si nosotros mejoramos la musculatura del macetero, podemos tener un rostro más fraccionado, ¿ya? Y también, bueno, sirve también para poder trabajar patologías como el bruxismo, ¿ya? Si bien es cierto, esta es una patología de pediátrico adolescente, ya ustedes pueden realizar este tratamiento de bruxismo, que si bien es cierto, también se va a dar en pacientes adultos, ya no necesariamente en edad pediátrica. Recuerden que puede trabajar, mejorar el bruxismo, uy, disculpen, el bruxismo, ya tratando el músculo macetérico. ¿Ya? Genial. ¿Alguna duda hasta este momento, por favor? ¿Alguna duda, alguna consulta, por favor? Sí, a ver, vamos a ver el chat. ¿Dudas, consultas, por favor? Bien, bueno, de no haber, vamos a hablar ahora de lo que es la arteria facial, ¿ya? Que es importante poder reconocerla también, ya en parte de nuestro trabajo de lo que es procedimientos de sustancias de relleno. Veamos que la arteria facial va a tener porciones, ya vamos a tener una porción cervical, ya. No es tan importante mencionar esta, bueno, en medicina estética, si bien es cierto, para nosotros la porción facial de esta misma arteria facial va a ser la necesaria, en la cual nosotros podamos tener el cuidado y control de nuestros procedimientos. ¿Qué ramitas va a tener esta porción cervical? Va a ser la palatina ascendente, ya las tonsilares, la submentoniana y las glandulares. Ya vamos a tener cuatro ramitas, al igual que la porción facial. No olviden, ya son cuatro ramas cervicales y cuatro ramas faciales. La correlación anatómica que podamos tener ya con en esta arteria, esta porción de la arteria facial, es que va a estar cubierto por el músculo platisma, ya va a estar ubicado en el triángulo carotidio, va a rodear al maxilar inferior, ¿ya? Y va a pasar entre la glándula submaxilar y el pterigoideo medio, ¿ya? Entonces, este correlato, bueno, anatómico que podamos tener, ya es importante también en mención, nada más. Vamos a tener a la porción facial, ya que va a ser continuidad de esta porción cervical. Son cuatro ramas también que tienen que recordar. La rama labial inferior, ya que se va a originar cerca de la comisura o del ángulo de la boca, ya la labial superior, que va a irrigar el labio superior y también de algunas ramas que ascienden para irrigar el tabique nasal y el ala de la nariz. O sea, vamos a ayudar con esta porción, ya a irrigar parte del tercio inferior de la nariz. Tenemos a la nasal externa, que va a suministrar numerosas estructuras, en el cual vamos acá a trabajar sobre el dorso
y el ala de la nariz, que se van a no anastomosar con la homóloga contralateral, ¿ya? Con la rama infraorbitaria de la arteria maxilar y con la rama nasal dorsal de la arteria oftálmica. Entonces, vean acá, y esto es lo que yo quiero ver, hasta acá ya se están dando cuenta que la arteria facial va a tener anastomosis, conexiones con ramas de la arteria oftálmica. Y la cuarta ramita de la porción va a ser la angular que va a irrigar el saco lagrimal y el músculo orbicular del ojo para finalmente anastomosarse con la rama dorsal nasal de la arteria oftálmica. Entonces vean, su nasal externa y la angular se van a anastomosar con ramas de la arteria oftálmica. Esto para nosotros es todo un peligro. Ya les decía, eh, que si nosotros producimos una lesión ya local, ya de algún tipo de arteria, ya es que se pueda dar desde la zona una simple isquemia, ¿no? Puede dar cambio de coloración, puede incrementarse el dolor, puede producirse hasta necrosis. Pero si es que realiza un viaje embólico, ya, lo que pueda pasar es de que podamos llegar a obstruir la arteria central de la retina y parte también del polígono de Willis. Ya les mencioné eso con anterioridad. Ya vean acá, también acá otro grafiquito de la arteria facial y de la temporal superficial. Si bien es cierto, la temporal superficial para nosotros no es tan relevante poder mencionarlo, ya, pero vean que va a tener también sus ramitas transversal de la cara, temporal profunda, las auriculares, frontal, parietal, mentonianas, ya las supraorbitarias, supratrocleares, las lagrimal, nasal externa, pueda tener cigomático facial, cigomático temporal. ¿Ya? También conozcamos algunas de estas, ya la cigomático temporal y facial, porque vamos a ver un gráfico más adelante en el cual también puedan ser responsables de las complicaciones de isquemia en el rostro producto de una sustancia de relleno. Ya acá les estoy dejando este enlace de YouTube, por favor, en el cual ustedes, si puedan ingresar y van a tener el video, el relato de todo el recorrido de la arteria o sistema arterial facial. Acá les estoy enseñando también otra vez ya la porción cervical y la porción facial, ya en el cual recuerden que en cada una de estas porciones va a tener cuatro ramas. Ya la porción cervical va a estar cubierta por el platisma, ya va a estar dentro del triángulo carotidio, va a pasar entre las glándulas sumaxilar y pterigoideo medial, vamos a encontrar el constrictor medio de la faringe y va a estar rodeando el maxilar inferior. Tenemos esta porción facial, ya que va a tener un recorrido tortuoso, como ustedes pueden ver acá, ya, va a estar posterior a la vena facial y va a tener cuatro ramitas. La arteria labial inferior, ya, la labial superior, ya, la nasal externa y la angular. Ya son cuatro ramas necesarias que ustedes puedan conocer. Y acá en esta imagen se visualiza muy bien. ¿Ya? Acá vemos en este gráfico de un artículo brasileño de anatomía facial, y más que nada que hacía interés y hincapié ya en el recorrido facial de la arteria. Veamos acá que esta es una de las arterias más importantes del centro del rostro, ¿no? Por lo cual acá en este gráfico ustedes pueden ver cómo se anastomosan pues sus ramas de la facial derecha y la izquierda. Pero lo que más quiero que ustedes vean, la disposición de la arteria labial, tanto superior como inferior, ¿ya? Y su relación con con el músculo orbicular, ¿ya? Y de la mucosa, y para que ustedes puedan ver, es lo que les decía, ¿no? Vean acá, la arteria labial superior, ¿ya? Va a tener, ¿ya? Se va a encontrar casi un 80% de las veces en la mucosa oral, un 2% a nivel intramuscular, ¿ya? Y acá a nivel submucoso, ¿ya? Del labio, casi menos de un 2%. ¿Ya? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que entonces esto es importantísimo, encontrar esta disposición, porque es ahí donde nosotros podamos encontrar ya la forma en la cual vayamos a colocar la aguja, a colocar la sustancia de relleno, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos acá en la mucosa oral, vamos a lesionar
casi a un 80% de seguridad la arteria facial, ¿ya? Y después si nos vamos a la parte intramuscular, un 20%, como les estaba diciendo, de veces de que podamos lesionar la arteria facial. Y si no, acá a nivel submucoso, nada más del labio, un menos de un 2%, ¿ya? Veamos acá también las arterias de la arcada vascular del filtro, ¿no? Estas arterias accesorias ya del filtro van a ser laterales ascendentes, la arteria central del filtro. Veamos acá que pueda tener un arco vascular. Son 5 arterias en el cual cuando nosotros queremos producir ya un perfilamiento de este filtro, tenemos que tener mucho cuidado cuando que vayamos a lesionar estas arterias. Acá en estos gráficos inferiores yo les quiero enseñar la aberración en el nacimiento de la arteria facial. Acá vamos a ver cómo va a dar sus ramas tanto de la labial inferior, la labial superior. Bien, en este gráfico A, ¿qué les decía? Que la labial inferior van a ser cercano al ángulo de la boca. Y si ustedes se están dando cuenta, la labial inferior está naciendo casi en el nacimiento de la porción facial. ¿Ya? En este gráfico B, ustedes van a darse cuenta que no solo va a haber labial inferior y labial superior, sino va a haber una labial media, ¿ya? Y vamos a tener nacimiento de labial superior, labial inferior. En este gráfico C, vamos a darnos cuenta de que la labial inferior va a ser una rama de la labial superior, ¿ya? Entonces, van a darse cuenta de que existen aberraciones. Así como en estas, vamos a encontrar otras aberraciones de nacimientos, de orígenes, etcétera. ¿Ya? Entonces, por favor, a tener en cuenta, por lo cual ustedes pueden tener todo el conocimiento anatómico necesario. Pero si es que no conocen ya adecuadamente, ustedes, bueno, la técnica de aplicación que tiene que ser mayormente lo importante que ustedes van a realizar, la aspiración de la jeringa, ya antes de poder realizar esta aplicación, para que eviten las complicaciones, ¿no? Y acá este estudio que vemos, el patrón de distribución de las arterias labiales, tanto superior e inferior, ¿ya? El impacto de los procedimientos seguros en aumento de labios superior e inferior. Por favor, acá lo que nos menciona, vean sus resultados, identificaron 3 posiciones diferentes de las arterias labiales. La parte submucosa, lo que les decía, ya, un 80%, intramuscular casi un 18%, y la parte subcutánea, ya, del labio, un 2%. La variabilidad en el cambio de posición respectiva a lo largo del recorrido labial fue un 29% para el total del labio superior y del 32% para el total del labio inferior. La ubicación en la línea media se identificó tanto en el labio superior como en el labio inferior, ya como la más variable. Entonces ustedes pueden encontrar que nos dice que ustedes tienen que tener cuidado, mucho cuidado en la región submucosa y en la línea media del labio. Las conclusiones es de que una ubicación más segura para la aplicación del material voluminizador va a ser siempre el plano subcutáneo, ¿ya? Y también en la ubicación paramediana del labio superior como el del labio inferior. Se debe tener cuidado al apuntar, al inyectar en la línea media, ya que la arteria se puede identificar con mayor frecuencia en posiciones superficiales. ¿Ya? Acá a tener en cuenta estos conceptos, no solo se les estoy mencionando con con esta imagen, pero también hay estudios que ya han realizado ya el mapeo de esto, ¿no? Y acá está la imagen del estudio en el cual ustedes pueden evidenciar, ¿no? Un 80% de las veces va a estar en la parte submucosa, ya casi un 20% en la muscular y un 2% en la parte subcutánea. Entonces tengan mucho cuidado siempre cuando van a inyectar la parte mediana, ¿ya? Y cuando vayan a trabajar en zona intramuscular o en zona de la submucosa, ¿ya? Por siempre trabajen en la zona paramediana del labio, por lo cual el tratamiento se hace de esta forma. Siempre tenemos mucho cuidado, ¿ya? La zona media. Cuando vamos a ver agrandamiento de labios, con la técnica de Miami Lips, ya Flower Lips, etcétera, siempre ustedes van a darse cuenta que la zona media de los labios son las que no tocamos, ¿ya? Pero sí las zonas paramediales. Bien, esta es parte de la arteria facial, es las 8, ya hemos avanzado una horita
hay que darnos un pequeño break de unos 5 o 10 minutos, no creo que nos demos más. ¿Ya les parece? ¿Están de acuerdo? Para que se tomen un vaso de agua, por favor. Excelente, gracias, Flor. Volvemos. No, por favor, continuemos. Ya, sigamos. Vamos a hablar ahora de las venas faciales. Ya hemos hablado de la arteria facial, ahora vamos a ver venas del rostro. Tal cual como las propias arterias, ya que hemos mencionado, vamos a ver que cada una de ellas va a tener su propia vena. Ya vamos a tener la vena supratroclear, la vena angular, la nasofrontal, del ala de la nariz, labial superior, labial inferior, parotidia y también submentoniana. Ya es importantísimo el drenaje linfático del rostro, ya para poder nosotros hacer un correcto drenaje de esto. Vamos a ver que estas son las venitas que les estaba mencionando. Su arteria va a ir junto a su vena. Ya tenemos siguiendo a eso, ya no hay tanta importancia. Quisiera hacerle mención antes de pasar a este tema. Cuando ustedes cuando producen alguna lesión de la arteria, de las arterias, van a darse cuenta de que puede existir una sintomatología como un incremento del dolor, ya muy exagerado, ya del umbral de la persona. Ya si por lo general ustedes en otras partes del rostro estaban haciendo pinchazos y el umbral de la persona era de 5 de 10, 4 de 10, etcétera, pero si ustedes logran pinchar la arteria, y producir la lesión en esta, se van a dar cuenta que el umbral de la persona, bueno, ese dolor va a incrementarse un 8 o 9 de 10, ¿ya? Es una de las formas más rápidas y precoces en las cuales ustedes pueden darse cuenta de que están produciendo una lesión en la arteria facial. Otra, ya, de que cuando ustedes van a trabajar sobre las venas faciales o van a lesionar estas, el dolor no va a ser tan intenso, ¿ya? El dolor no va a ser tan intenso, así que no va a haber ningún tipo de problema. Cuando ustedes trabajen la región parotidia, tienen que tener mucho cuidado. Recuerden sus límites de la celdilla parotidia. Ya la parte medial, ya acá vamos a encontrar el músculo constrictor superior de la faringe y la apófisis estiloides. Ya la parte lateral, acá vamos a tener la piel y tejido celular subcutáneo. Ya la parte superior, base del cráneo y la articulación temporomandibular. La parte inferior, que vamos a tener el tabique aponeurótico de la glándula submaxilar. La parte anterior, la región masseterina y la rama ascendente del maxilar inferior. Y la parte posterior de este cubo o celdilla, en el cual se va a dar por la región mastoidea y la región del esternocleidomastoideo. Tenemos contenidos importantísimos en esta celdilla parotidia, ya como su nombre lo dice, parótida. Vamos a encontrar la glándula parótida. Vamos a tener al nervio facial y a sus diferentes ramas. Vamos a tener a la carótida externa y sus ramas terminales, ¿ya? Vamos a tener a la arteria transversal de la cara, a la temporal profunda posterior, el origen de la vena yugular externa, ¿ya? Y los nervios auriculares y los ganglios linfáticos. Bueno, estos van a ser los contenidos, bueno, los componentes de esta celda parotidia, ¿no? Acá vamos a encontrar, como les decía, la arteria carótida externa, ya a la vena retromandibular. Vamos a tener también al nervio facial, a la glándula parótida, a la mandíbula, al músculo pterigoideo medial, ya que es importante que podamos evitar lesionar. Ya acá también tenemos este grafiquito, ya que así extraído también internet, por favor, este sí, eso no ha sido creación propia, pero que nos menciona, ¿no? El contenido y los límites de esta celdilla parotidia. Ya, siempre recuerden que va a ser un cubito, ¿no? Un cubito en el cual va a estar contenido cada uno de estos
de estos reparos anatómicos importantes, ¿no? Para nosotros, lesionar cada una de estas sustancias que se van a encontrar, bueno, de estos componentes que va a tener la celda parotiva va a ser todo un problema, porque acá, como ven, se está desde nervios hasta vasos importantísimos, ¿ya? Al origen de la vena yugular tenemos a la arteria carótida y a la arteria transversal de la cara, así que vean, son arterias, vasos importantes, y el nervio facial, ¿ya? Porque si se están dando cuenta, tiene el recorrido, ¿ya? Por dentro de toda la glándula parótida. Tenemos acá cara superficial, ya su inervación sensitiva. Ya hemos hablado de toda la inervación motora. Vamos a ver que la inervación sensitiva se va a dar por el par craneal 5, ¿ya? Vamos a tener tres ramas que se van a dar por ese par craneal, el V1, V2. Vamos a tener al V3 también, ¿ya? Vean que el V1 va a ser el nervio oftálmico, ¿ya? Que como ustedes se pueden dar cuenta, ya van a ser del ángulo de la nariz, ya el ángulo del ojo, ya va a subir y va a inervar toda esta zona que estamos demarcando con el puntero. Ya acá vamos a tener el nervio supraorbitario frontal, supratroclear, infratroclear, lagrimal, nasal externo. Vamos a tener a las ramas del nervio maxilar, ya. Acá vamos a tener el nervio infraorbitario, cigomático facial, cigomático temporal. Del ángulo de la boca, ya por favor van a darse cuenta de que va a ascender y va a inervar sensitivamente estos componentes que vamos a tener. Acá vamos a tener al infraorbitario, al cigomático facial, al cigomático temporal. Vamos a ver que el tercer nervio mandibular, el V3, ya va a dar desde el mentón, ya. No vamos a trabajar el ángulo mandibular, ya. Vamos a por la mitad del pabellón auricular, ya. Y en el cual vamos a inervar con este músculo, este nervio, ya, todo lo que estamos pintando. Ya, entonces recuerden, la inervación sensitiva se va a dar por el nervio, por el par craneal 5, y la inervación motora se va a dar por el par craneal 7, ¿sí? Por el facial. Tenemos, bueno, acá ya las complicaciones que les estaba mencionando, ¿no? La pérdida de la visión asociada con rellenos de ácido hialurónico. Van a ver, ¿no? La pérdida de la visión después de los rellenos de ácido hialurónico va a ser extremadamente raro, pero puede tener un resultado desastroso. Ya en el caso en el cual se pueda dar esa complicación, ustedes van a darse cuenta de que si bien es cierto, no es tan frecuente, pero les va a producir un resultado muy desastroso, porque la pérdida de la visión no es nada fácil de poder tratar. Una cantidad muy pequeña de rellenos de ácido hialurónico puede causar la pérdida de la visión, lo que va a respaldar el concepto de la naturaleza embólica de un bloqueo arterial. Vean acá cuáles son las zonas. La nariz, la glabela, la frente fueron áreas peligrosas, comunes en el cual se han informado los casos de pérdida de la visión posterior, ¿no? A la aplicación de ácido hialurónico. Se encontró que la pérdida de la visión parcial, después del relleno de ácido hialurónico, tiene mejor pronóstico. Evidentemente, si tenemos un bloqueo parcial a un bloqueo total, va a ser mucho mejor, pues no va a ser mucho más ideal. Ya, pero de igual forma no es que vamos a querer de que solo sea un bloqueo parcial. Hay que tener mucho cuidado para llegar a evitar, a tener este tipo de complicaciones. Miren acá este grafiquito, este de acá, cinco arterias. La arteria dorsal nasal, la arteria supratroclear, la arteria supraorbitaria, la cigomática o facial y la cigomático temporal. Vamos a ver, vamos a cambiar de punterito. Ya vean, por favor, sigan. Ya, acá el recorrido de la arteria dorsal nasal. Van a darse cuenta, ya, que el viaje embólico obviamente va a viajar, va a llegar a la arteria oftálmica. Vean acá, a la arteria oftálmica. Y por viaje embólico puede llegar a obstruir la arteria central de la retina.
Pero si viene y sigue otro recorrido, lo que les decía, no puede llegar a obstruir solo parcialmente, ¿ya? Acá puede haber obstrucciones retinianas, ¿ya? Pero también puede ser oclusiones de la arteria ciliar, ¿ya? Por lo cual puede ser obstrucciones solo parciales y no obstrucciones totales. Esto es cuando hay un viaje embólico a la arteria oftálmica, pero si hay un viaje embólico y llega a la carótida interna y viaja, ya vamos a tener un ACV, ¿ya? Por favor. Siempre cuando vaya a llegar al polígono de Willis. Ya, por favor, entonces conozcan esto, ya que es importantísimo, por favor, colegas, en el cual ustedes tienen que tener en cuenta de que el viaje embólico pueda darse y el viaje embólico puede producir una obstrucción total de la arteria central de la retina, una obstrucción parcial y también producir una lesión a nivel del polígono de Willis, ¿sí? Por lo cual puede producir una ACV. Vamos a ver las complicaciones vasculares, ¿no? Que ya les decía, ¿no? Por rellenos de ácido hialurónico. Y lo importante que va a ser la hialuronidasa. Ya les mencionaba que la hialuronidasa va a ser el antídoto que vamos a tener para el ácido hialurónico. La necrosis cutánea tras la inyección arterial inadvertida de ácido hialurónico es una complicación muy grave, ¿no? Se han realizado estudios en animales con orejas de conejo en la que se inyectó rellenos de ácido hialurónico en las arterias auriculares de ambas orejas, ya en el cual en cada uno de 5 conejos recibió una inyección subcutánea de 750 unidades internacionales de hialuronidasa, ya 4 y 24 horas después de la inyección de relleno. Los oídos tratados con hialuronidasa en el grupo de intervención de 4 horas tenían áreas necróticas significativamente más pequeñas que en las tratadas en el grupo de intervención de 24 horas, ¿no? Así que por favor tengan en cuenta de que mientras más rápido y precoz ustedes puedan colocar ya la hialuronidasa en la zona donde ustedes han podido lesionar con esta sustancia de relleno que va a ser el ácido hialurónico, van a tener mejores resultados de que si ustedes dejaran pasar en el tiempo. ¿Ya? Acá hay otro estudio en el cual vean la seguridad en los procedimientos dermatológicos, la oclusión vascular por material de relleno. Las complicaciones más graves del tratamiento con los rellenos dérmicos para el rejuvenecimiento facial van a ser las isquemias, lo que puede provocar un síndrome de Nicolau, ¿ya? Ceguera o hasta un ictus, lo que les decía. Se describen las medidas preventivas que van a ser convenientes aplicar cuando se realizan estos procedimientos. Y en caso de que aparezcan, se proponen los pasos a seguir ante una urgencia dermatológica. Es importante tener un amplio conocimiento de la anatomía facial, ¿ya? Son preferibles el uso de cánulas y técnicas de infiltración retrógrada. Eso es necesario. Nosotros, para poder prevenir, nuestra mayor forma de prevenir y evitar estas complicaciones va a ser el uso de cánulas. ¿Ya? La cánula no rompe, sino solo la cánula no va a desgarrar, sino se va a hacer espacio ya por los tejidos blandos. Y la infiltración retrógrada, ¿qué es eso? Antes de que ustedes puedan aplicar el producto, siempre aspiren con la jeringa y ustedes se van a dar cuenta de que si sale sangre, tienen que mover, cambiar de zona, ya para poder aplicar. Cuando aparece un evento isquémico cutáneo, usaremos hialuronidasa infiltrada, preferiblemente con la cánula, ¿no? Siempre en la misma zona donde ustedes han podido lesionar. Si el evento isquémico ocurre a nivel ocular, se trasladará al paciente a un medio hospitalario y se va a activar el famoso código ictus, ¿no? Por lo general, todo hospital tiene un código ictus, ¿no? Vean las complicaciones ya por las sustancias en, en los sitios de inyección. Podemos tener necrosis, ya que ya saben, ¿no? Es la nariz, seguido del pliegue nasolabial. La ceguera se ha asociado mucho más a menudo a la inyección en glabela, ¿no? Podemos tener también complicaciones anafilácticas o de infección cuando trabajamos por encima del labio superior, perdón, áreas de complicaciones de la ceguera y, bueno, de necrosis en la zona.
Bien, acá estos son los códigos médicos. Es importantísimo de que nosotros podamos conocer estos códigos médicos porque es una forma y una fuente en el cual nosotros podemos ya realizar la aplicación del ácido hialurónico, teniendo como reparo las zonas anatómicas del rostro, ¿no? Por ejemplo, acá esto es mejilla, pues, van a ver de que ustedes van a tener CK1, CK2, CK3. Estas zonas anatómicas ya del rostro, ustedes van a percatarse de que la mejilla se va a dividir hasta en cinco, ya como ven acá CK5, CK4. Y cada uno de estos ustedes pueden evidenciar de que tiene un color, ya un color azul y un color rojo. El azul evidentemente nos va a mencionar de que podemos realizar el procedimiento con total seguridad, pero cuando vayamos cambiando de color, evidentemente como el semáforo nos va a mencionar, hey, ten mayor seguridad, de mayor control, no realices la aplicación en esa zona. Te estás acercando a la arteria facial, ¿ya? Eso es lo importante. Te dice, ten alerta, tienes que estar en alerta mientras realizas este procedimiento, ¿ya? Así que tengan en cuenta esto, por favor. Ustedes cuando van a realizar estos procedimientos, ¿ya? Por favor, men- les invito, ¿ya? Que puedan recibir la clase de ácido hialurónico en el cual se toca el tema de los códigos médicos, ¿ya? Así que por favor tengan en cuenta esto. Y esto no solo es en mejilla, sino en todo el rostro de la persona. ¿Ya? Para que ustedes puedan evitar tener estas complicaciones. Bueno, les hago mención también, para que no me olvide. Los códigos médicos no solo nos dice, oye, ten cuidado en cada región anatómica en la aplicación, sino que los códigos médicos también te dicen cuánta dosis de producto vas a utilizar, ¿ya? También te dice de qué manera lo vas a aplicar, ¿ya? Con aguja, con cánula. Te dice, lo vas a aplicar en bolo o en retroinyección, en alicuotas. Ya, eso es importantísimo. Los códigos médicos nos va a servir para las personas expertas, ya, realizar y tener mucha mayor tasa de eficaz de éxito, ya, y en las personas que están iniciando en el mundo de la aplicación de sustancias de relleno, ya, va a servir mucho para que puedan evitar tener complicaciones. Bueno, ¿y qué complicaciones son las que les decía? Pues las necróticas, ¿no? Ustedes pueden evidenciar acá en esta persona desde un cambio de coloración hasta una necrosis en la zona. Vean acá la punta nasal, cómo ha habido un cambio de coloración, área de necrosis, pero bueno, con el uso de hialuronidasa ha habido una mejoría muy notoria. Ya, acá también ustedes pueden ver cambios de coloración, necrosis, ya. Vean acá parte de la lengua y labio, ya ha podido haber alguna lesión, por lo cual estamos viendo cambios de coloración. Acá vean, ya se habrá realizado algún procedimiento de cura, por lo cual la persona, bueno, va a tener una alteración estética muy importante, ¿no? Vean acá también en el rostro de la paciente, es evidente que esto va a dejar una huella marcada estéticamente muy importante. Acá hay un estudio más en el cual nos dice el efecto de la hialuronidasa sobre la profundidad de la necrosis, ¿no? En las complicaciones de la piel relacionadas con el relleno de ácido hialurónico. El periodo de recuperación de los pacientes que recibieron tratamiento paliativo duró aproximadamente hasta 60 días, ¿ya? Se ha aplicado un total de 1.500 unidades de hialuronidasa en cada caso en promedio, y en el cual la inyección de la hialuronidasa proporcionó una recuperación más temprana de la necrosis cutánea. Entonces, si ustedes, bueno, tenemos un paciente en el cual producimos una isquemia, ¿ya? Y bueno, no realizamos algún tipo de tratamiento, bueno, vamos a demorar 2, 3 meses, ya con otras, como dice, sustancias, con otras sustancias que no sea hialuronidasa, bueno, vamos a demorar mucho. Bien, genial. Hasta acá es parte de la anatomía facial. ¿Ya ha habido, por favor, hay alguna duda que puedan tener? Ya, hemos hablado de lo que es medicina, anatomía facial. ¿Dudas, consultas, por favor?
Ya lo que quiero, por favor, es de que ustedes tengan en cuenta Buenas sobre noches, doctor. la arteria facial. Sí, Pablo, coméntame. Una consulta. He leído sobre que puede evitarse una complicación, o sea, o podemos saber si no tiene una complicación haciéndole un tipo de ecografía. ¿Es cierto eso o no? Es Gracias. correcto, sí, 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 claro que sí, es correcto. Nosotros con la ecografía ya podríamos identificar ya las lesiones que podemos producir. Evidentemente, la ecografía nos va a ayudar mucho a poder identificar los tejidos blandos del rostro, ¿no? Y también la ecografía Doppler ya te va a ayudar mucho a que tú puedas evidenciar si es que tienes algún tipo de obstrucción a nivel del vaso sanguíneo, ya en este caso puede ser la arteria facial. Y sí, nos va a ayudar bastante. También hay, bueno, esto debe ser parte de una clase, ¿ya? Pero el tratamiento, perdón, el uso de la ecografía en procedimientos estéticos deben estar indicados. ¿Para qué? Para poder evitar las complicaciones. Pero por eso es a veces un poco complicado y que podamos tener pues la ecografía a la mano, ¿no? Así que por eso nació los códigos médicos en el cual nos indica, bueno, las zonas en las cuales nosotros podemos trabajar y la forma en la cual tenemos que hacerlo. Sí, Pablo, espero haberte ayudado a tu pregunta. Sí, sí, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. O sea, sería una alternativa nosotros poder tener a la mano una ecografía, aunque sea una ecografía pequeña, para poder dar un mejor resultado a nuestros pacientes. Es lo que me dio a entender con la respuesta. Claro, sí, 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 nos va a servir mucho. La verdad que, pero bueno, hay que ser muy sinceros, a veces es un poco complicado tener un ecógrafo a la mano, ¿no? Pero hay que también saber de que, bueno, existen ecógrafos portátiles hoy en día, ya en el cual ustedes pueden conectarlo al propio celular ya y pueden realizar este tipo de procedimientos. Sí, bueno, les va a servir mucho también para que ustedes puedan tener más que nada éxito en sus tratamientos y evitar las complicaciones estéticas. ¿Alguna consulta más que puedan tener? Sí, por favor, somos 11 personas en la sala. ¿Alguna duda? Hemos hablado de todo lo que es anatomía facial. Bien, bueno, de no haber más dudas, vamos a hablar de anatomía corporal, ¿ya? Bien, bueno, por favor que quede claro lo importante de qué es la anatomía facial, más que nada el reconocimiento ya del recorrido arterial, ya porque toda complicación puede solucionarse rápido, pero si ustedes no conocen la forma de manejo de una complicación vascular, ya va a ser muy, 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 muy desastroso para ustedes y para el paciente. Bien, vamos a ver anatomía corporal y medicina estética, tórax. Ya acá vamos a evidenciar que el tórax, como pueden ver ustedes, va a ser una caja, ya que va a dar protección a pulmones, al corazón, a las regiones del mediastino. Ya acá vamos a tener a los vasos aórticos, vamos a tener al esófago, ya que van a encontrarse en el mediastino. Ya esto es importantísimo. Pero recuerden que el tórax va a estar compuesto por cartílagos, ¿ya? Vamos a tener 11 discos intervertebrales, 24 cartílagos costales, ¿ya? Los cartílagos costales del 1 al 7 se van a unir al esternón. Como pueden ver ustedes acá en la imagen, ¿ya? Hay 7 cartílagos que se van a unir al esternón, ¿ya? Pero del séptimo al décimo no se llegan a unir directamente al esternón, ¿ya? Por lo cual solo van a llegar a estar en conexión al reborde costal. Hay huesos, ¿no? 12 vértebras torácicas, ¿ya? En el cual vamos a tener, bueno, como ustedes pueden evidenciar en la parte de la imagen, las 12 vértebras torácicas, ¿ya? Vamos a tener 24 pares de costillas,
ya, un esternón. El esternón va a ser este. Vamos a tener costillas, vértebras torácicas. Vamos a tener también a la escápula, ya, importante, o omóplato, como le quieran llamar. Acá vamos a encontrar también a la clavícula, ya. Así que por favor tengan en cuenta esto, ¿no? Que esto va a ser todo el componente torácico. Vamos a tener el conjunto de 12 pares de arcos costales, ¿ya? Y en el cual vamos a tener 11 pares de espacios intercostales. Entre cada costilla vamos a tener un espacio, ¿ya? Por lo cual en esos espacios intercostales es ahí donde nosotros vamos a encontrar músculos y también el recorrido de la vena y la arteria y el nervio intercostal. Importantes, ¿ya? Por favor. Acá vamos a encontrar referencias anatómicas. La escotadura yugular, ¿ya? Va a estar a nivel de la vértebra T2. Esta escotadura yugularcita, esta de acá va a ser, vamos a dibujarlo. La escotadura yugular. Ya tenemos el ángulo de Lois, que va a ser este de acá, que va a estar a nivel de la vértebra T4. El proceso sifoides, ya que va a estar a nivel de la T9 o T10. Ya vamos a encontrar que el diámetro transverso máximo del tórax, o sea, dónde va a estar, vamos a tener mayor diámetro, que va a ser a nivel de la séptima costilla. La espina de la escápula, que es esta de acá, que se va a encontrar a nivel del tercer espacio intercostal o la vértebra T3. El ángulo inferior de la escápula, que se va a encontrar en el séptimo espacio intercostal y en la vértebra 3 T7. Ya son algunas referencias anatómicas que vamos a tener en cuenta ya con la región del tórax. Les decía de estos espacios intercostales, ya que van a ser necesarios, porque acá vamos a encontrar músculos intercostales, vamos a encontrar al vano intercostal, que es la vena, arteria y nervio, ¿ya? Los músculos intercostales, como podemos ver acá en la imagen, va a ser de tres tipos. Va a ser intercostal externo, intercostal interno y el íntimo. El externo va a tener fibras orientadas hacia abajo y hacia adelante. ¿Qué función va a tener? La de la inspiración. Ya vamos a tener al músculo intercostal interno, que va a tener fibras orientadas hacia abajo y hacia atrás. Va a tener una función expiratoria. El músculo intercostal íntimo va a tener una función expiratoria. Ya va a tener al vano intercostal que va a discurrir por el borde inferior de la costilla entre los músculos internos e íntimos. Va a ordenar, ya, va ordenado, ¿no? Como estamos diciendo, van, vena, arteria y nervio. La vena intercostal, vamos a ver que las derechas drenan a la vena ácigos, que ya va a ser un conjunto ya de venas. Las izquierdas van a comunicar a las venas semiácigos. Las arterias intercostales comunican con la mamaria. De ahí los nervios intercostales van a originar de las ramas anteriores de los nervios raquídeos, de la T1 y T11. Entonces ven, estos nervios van a salir de los nervios raquídeos, ya T1 y T11. Acá hay músculos también en la pared torácica, muy importantes. Estos músculos ya sirven, bueno, podemos trabajarlos ya con peptonas, también podemos trabajarlos ya con ondas rusas para poder mejorar la contracción. También podemos trabajar con ultrasonido, ya, y ustedes podemos realizar un marcaje abdominal, ya, de los músculos de la pared torácica y también de la pared abdominal. Vamos a ver que el rol de la función de los músculos accesorios en la ventilación. Vamos a tener los músculos inspiratorios y a los expiratorios. Los extrínsecos, vamos a encontrar a los escalenos, a los pectorales y a los serratos. A los intrínsecos, vamos a encontrar a los supracostales y a los intercostales externos. Vamos a tener expiratorios extrínsecos, que vamos a tener ya parte de la musculatura del abdomen, los rectos del abdomen, oblicuos del abdomen, transversos del abdomen. Los intrínsecos, intercostales internos, íntimos y subcostales. La función de estos músculos inspiratorios va a ser al contraerse elevar las costillas e incrementar los diámetros transversos antero-posterior del tórax, ¿no? Esto va a aumentar el volumen y va a disminuir la presión intratorácica, por lo cual es inspiratorio, ¿no? Inspiramos y llenamos de aire la caja torácica. Los músculos expiratorios, ya que cuando se contraen, van a descender las costillas, disminuyendo el diámetro transverso y antero-posterior del tórax, reduciendo el volumen y elevando la presión intratorácica.
Bien, esto es importante para recordar la región torácica. Bien, muchachos, vamos a dar por concluida la clase del día de hoy. Ya, eh, vamos a dejar la región abdominal, pélvica, ya para la segunda clase, que va a ser la semana que viene. ¿Sí? Bueno, espero que la clase haya sido comprendida. Ya, si tuvieran alguna duda, por favor, se los voy a agradecer. Bien, de no haber dudas, muchas gracias por estar presentes y durante la clase. Vamos a dar por concluida ya el día de hoy. Sí, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Hasta luego.